Me llamo Karen y tengo 34 años. Soy chef. La mujer que me enseñó cada técnica de cuchillo que conozco es mi abuela, Harriet. En su 79 cumpleaños, mis padres le dejaron una cena congelada de supermercado, todavía fría por dentro, la dejaron caer sobre la misma mesa de cocina que una vez alimentó a medio pueblo, y luego condujeron directamente al aeropuerto y volaron a Aspen para la fiesta de compromiso de mi hermana. Ni siquiera se quedaron el tiempo suficiente para verla abrir la caja. Yo me quedé. Encendí las velas yo misma. Le sostuve la mano mientras lloraba en una cocina que solía oler a la mejor comida del condado. A la mañana siguiente, 2 hombres llamaron a su puerta con una carpeta gruesa. Uno le puso un bolígrafo delante. El otro me miró y dijo 6 palabras que todavía oigo. Deberías sentarte para esto. No tenían ni idea de lo que mi abuela ya había decidido. Y mis padres estaban a punto de aprender, de la forma más pública posible, exactamente lo que cuesta tratar toda una vida de comida de verdad como si fuera desechable. Si alguna vez has visto a tu familia tratar a la persona que los crió como una molestia, suscríbete ahora mismo y comenta desde qué ciudad nos estás viendo. Lo que estoy a punto de contaros no es solo mi historia. Es una advertencia. Dejadme llevaros de vuelta a la mañana en que empezó, antes de los hombres, antes de la carpeta, antes de que ninguno de nosotros supiera lo que había dentro. Era el 14 de marzo. Estaba metida hasta los codos en la preparación del almuerzo en el restaurante donde dirijo la cocina en Columbus cuando mi teléfono se iluminó en la encimera de acero. El chat del grupo familiar. 6 mensajes seguidos. Mi madre, Cheryl, había publicado una foto de una puerta de embarque. Mi padre, Dennis, había publicado un pulgar hacia arriba. Mi hermana, Sloane, había publicado una montaña y 3 corazones. Luego un mensaje que no era una foto. De mi madre para mí, en privado. Le dejamos una cena a la abuela. No armes un escándalo. Lo leí 2 veces. Lo leí una tercera vez mientras una olla detrás de mí empezó a sisear al hervir. No armes un escándalo. Como si el escándalo fuera cosa mía y no de ellos. Era el cumpleaños de la abuela, el 79, y se habían subido a un avión a Colorado para la fiesta de compromiso de Sloane, una fiesta planeada para una semana entera bajo las montañas. Y le habían dejado a mi abuela una cena de caja y una tarjeta impresa. Quiero que entendáis que esto no me sorprendió. Esa es la parte que me costó años admitir. No me sorprendió en absoluto. Solo aclaró algo que había pasado mucho tiempo tratando de no ver. Me quité el delantal. Le dije a mi segundo chef que volvería para el servicio de la cena, y conduje las 35 millas desde Columbus hasta Marysville con las manos demasiado apretadas en el volante. Había hecho ese viaje cientos de veces. Lo hice el día que su caldera se estropeó en enero hace 2 inviernos, cuando mis padres estaban en un crucero, y salí del trabajo para sentarme con ella en el frío hasta que vino el reparador. Lo hice la mañana de su cirugía de cataratas cuando firmé los formularios en la sala de espera de color beige como su contacto de emergencia, porque yo siempre era su contacto de emergencia. Sloane era por quien volaban a Aspen. Yo era la que le enviaban un mensaje de texto cuando había que hacer algo. El Bluebird ya estaba cerrado para entonces, pero la abuela todavía vivía en la casa de detrás, la casa que mi abuelo Earl construyó cuando yo era pequeña. Cuando entré en el camino de entrada, la luz de la cocina estaba encendida. La puerta de entrada estaba sin cerrar. Siempre estaba sin cerrar. Durante 31 años, esa puerta nunca se cerró con llave antes del amanecer. Ella estaba en la cocina, y sobre la mesa, justo en el centro, había una cena congelada. Filete Salisbury, 6 minutos en el microondas, todavía en la caja, todavía congelada. Ni siquiera la habían calentado. La habían dejado y se habían ido. Pegado a la tapa estaba el recibo del supermercado, y no sé por qué lo miré, excepto que un cocinero lo mira todo. El recibo tenía la marca de tiempo de esa mañana, 7:52. Habían estado aquí a las 7:52 en esta casa, y a media mañana, estaban en una puerta de embarque publicando montañas. Junto a la caja había una tarjeta, una de esas preimpresas, con purpurina, genérica. Feliz cumpleaños. Firmada con 2 garabatos rápidos, del tipo que firmas en un coche en movimiento para poder entregarla y terminar.
No pasa nada, dijo la abuela cuando me vio mirando. Llevaba su vestido bueno, el azul marino con los botones que guarda para bodas y funerales. Son gente ocupada. Miró el reloj de la estufa. Luego, un minuto después, lo volvió a mirar. Lo noté, y lo archivé como nervios. Me equivoqué sobre lo que era, pero acerté en qué significaba algo. Necesito explicar mi lugar en esta familia porque es importante para todo lo que viene después. Yo era la que llamaban cuando se rompía el calentador de agua. Yo era el contacto de emergencia en la ficha de la abuela en la clínica. Cuando Sloane fue a la universidad, mis padres se lo pagaron y le hicieron una fiesta. Cuando fui yo, tuve 2 trabajos, y nadie vino a mi graduación porque cayó en un fin de semana que Sloane tenía un recital. Eso no es amargura. Es solo la aritmética de mi infancia. Sloane era a la que invitaban a las cosas. Yo era a la que llamaban cuando había que hacer algo. Nunca dije nada de eso en voz alta. Había hecho una especie de paz con ello, de la manera en que haces las paces con una rodilla que duele antes de que llueva. La abuela se estiró y puso su mano en mi muñeca. Sus manos fueron lo primero con lo que me enseñó. Solía ponerse detrás de mí en la tabla de cortar del Blue Beard cuando yo tenía 9 años y doblar sus dedos sobre los míos y mostrarme cómo sostener un cuchillo para que nunca se resbalara. Tú siempre vienes, dijo ahora. Me he dado cuenta. Mi teléfono vibró. El chat del grupo de nuevo. Mi madre, otra foto. El albergue, una mesa larga, champán. Mi hermana brillando en el centro de quizás 120 personas. Primera noche de la mejor semana de la historia, había escrito mi madre. Bajo las montañas, a 1500 millas de distancia, era la mejor semana de la historia. En esta cocina, era una caja congelada y una mujer con su vestido de funeral. Puse el teléfono boca abajo en la encimera. Miré a mi abuela en una mesa puesta con una caja congelada, y tomé una decisión que pareció muy pequeña en ese momento. Vamos a celebrar tu cumpleaños como es debido, dije. Había medio pastel de chocolate en su refrigerador, del tipo de la buena pastelería del pueblo, lo que me dijo que lo había comprado ella misma, para ella misma, esperando compañía. Ese detalle es el que todavía me afecta. Se había comprado su propio pastel de cumpleaños. Encontré una caja de velas en el cajón donde guarda cuerdas y gomas elásticas. Luego cociné. Hice lo primero que me enseñó, lo que puso al Blue Beard en el mapa, el pollo y la salsa y los bizcochos por los que los clientes habituales solían conducir 1 hora. Y lo hice de memoria porque ella me había hecho aprenderlo a mano y no en papel. Toda la casa empezó a oler como solía oler. Se sentó a la mesa y me vio trabajar. Y por un rato, pareció menos una mujer que había sido abandonada y más una mujer en su propia cocina, a cargo de ella, en casa en ella. Tu abuelo no podía hacer esa salsa ni para salvar su vida, dijo y casi sonrió. Dejaba que se cortara cada vez. Tú nunca dejabas que se cortara. No me dejabas alejarme de la estufa hasta que lo conseguía, dije yo. No, asintió ella. No lo hacía. Lo primero que me enseñó fue a sostener un cuchillo. Yo tenía 9 años. Se puso detrás de mí en la tabla de cortar del Blue Beard y dobló su mano sobre la mía y la movió lentamente, como le enseñarías a un niño a escribir. Y me dijo que un cuchillo era honesto, que hacía exactamente lo que tu mano le decía y nada más. Y que la mayor parte de la cocina era solo prestar atención. Resopla. Mi madre me había dejado en el restaurante por la tarde porque tenía que estar en algún sitio, de la misma manera que siempre tenía que estar en algún sitio. Mi abuela convirtió una molestia en la mejor tarde de mi infancia. No lo supe entonces, pero ya estaba decidiendo algo sobre mí. Simplemente dejó que pareciera un martes cualquiera. Encendí las velas. No las 79, un puñado, suficientes. Pide un deseo, abuela, dije. Uno de verdad. Miró las pequeñas llamas durante un largo momento. Luego las sopló. Ya lo he hecho realidad, dijo. Ya verás. No le pregunté a qué se refería. Pensé que era el tipo de cosa que se dice sobre un pastel. Después de comer, se levantó más lentamente que antes y fue al aparador empotrado en el comedor.
Abrió el cajón de abajo, el que se cierra con llave, y sacó un cuaderno. De cubierta azul, suave por los años, con las esquinas redondeadas por décadas de manos. Yo conocía ese cuaderno. Todos los cocineros que trabajaron en el Blue Bear conocían ese cuaderno, y a ninguno se le permitió tocarlo jamás. Lo puso sobre la mesa entre nosotras y lo abrió a medias. Recetas con su letra, página tras página, algunas más antiguas que mi madre. La grasa había marcado algunas de las páginas hasta hacerlas transparentes. Había notas en los márgenes a lápiz, correcciones, una temperatura tachada y reescrita, una fecha, un nombre. Hacer esto para Earl en su cumpleaños. Era menos un libro de cocina que una vida, escrita en el único idioma en el que ella había confiado plenamente. Todo lo que soy está aquí, dijo. Apoyó la palma de la mano sobre la página abierta. No todo el mundo se lo merece. Me dejó mirar por un minuto, luego lo cerró y lo volvió a poner en el cajón cerrado con llave. Y guardó la llave por separado en el bolsillo de su cardigan, de la manera que guardas algo que no tienes intención de perder. Nos sentamos un rato más, y luego, sin previo aviso, empezó a llorar. No en voz alta. Mi abuela nunca en su vida ha llorado en voz alta, solo lágrimas corriendo por un rostro que había pasado 79 años sin dejar que nadie lo viera hacer eso. Le tomé la mano sobre la mesa y no dije ninguna de las cosas inútiles. No le dije que todo estaba bien, porque no lo estaba. No lloro porque se fueran, dijo finalmente, secándose la cara con el dorso de la muñeca. Lloro porque viniste. He pensado en esa frase más veces de las que puedo contar. Apretó mi mano, y su voz cambió. Más firme. Quédate a desayunar, dijo. Alguien viene por la mañana. ¿Viene para qué? Para lo que he estado esperando terminar. No quiso decir más. Se levantó, enjuagó su taza y me dijo que la habitación de invitados estaba preparada. Y me quedé, porque siempre me quedaba, y porque algo en la forma en que había dicho terminar hizo que no quisiera dejarla sola con ello. Dormí mal. La casa hacía los sonidos que hace, el tic-tac de las tuberías de agua, el asentamiento de la madera vieja, y yo permanecí despierta en la habitación en la que había dormido de niña y lo escuché todo. Y en la parte gris de la mañana, cuando estaba de pie junto a la ventana con una taza de café que no había probado, vi un coche que no reconocí detenerse frente a la casa. Se bajaron dos hombres. Trajes oscuros. Matrículas de otro estado en el coche. Uno de ellos llevaba una carpeta lo suficientemente gruesa como para ser un libro. Subieron los escalones del porche y llamaron. Abrí la puerta porque la abuela todavía estaba en la estufa. El primer hombre era más joven, preciso, con el tipo de reloj que significa que el reloj es lo importante. Señora Hills, dijo, mirando más allá de mí. Hablamos por teléfono. Soy Miles Harwell. Está en la cocina, dije. No me moví del umbral. El segundo hombre respondió. Era mayor, con canas en las sienes, y había algo en su rostro que no encajaba con el traje. Algo casi tierno. Me tendió una tarjeta. Dalton Pierce, dijo. Ashford Foods. Conocía el nombre Ashford. Todo el que compra en el supermercado conoce el nombre Ashford. Me quedé allí, en el umbral de la casa de mi abuela, tratando de construir un puente en mi cabeza entre una compañía nacional de alimentos y un restaurante cerrado en Marisville, y no pude encontrar la conexión. La abuela se acercó a la puerta secándose las manos en una toalla, tranquila como el agua en calma. Pasen, dijo. Karen, pon más café. Pierce entró y miró alrededor de la cocina de la manera que se mira una habitación en la que has estado antes hace mucho tiempo. Su abuela nos pidió que hiciéramos esto discretamente, me dijo, mientras la familia estaba fuera. Hay una razón para ello, y no me corresponde a mí contarla. Echó un vistazo al marco azul de la puerta, a los ganchos para abrigos, a la esquina por donde entraba la luz. Crecí a 2 calles de este restaurante. Mi madre hacía turnos dobles, y aquí es donde me traía a cenar cuando no había nada en casa. Miró a Harriet con algo que tardé un segundo en reconocer como gratitud. Una vez me hizo un sándwich de queso a la parrilla cuando no podía pagarlo. Me dijo que arreglara el letrero de fuera y que lo dejaríamos en paz. Nunca lo he olvidado.
Harwell dejó la carpeta sobre la mesa de la cocina y la abrió. Estaba llena de pestañas de plástico de colores por el lado, un documento tan grueso como una guía telefónica. Mi abuela se sentó frente a él como si lo hubiera estado esperando toda su vida, como si fuera el último plato de una comida muy larga. Todo está como lo discutimos, dijo Harwell. 2 firmas hoy. Destapó un bolígrafo y lo puso sobre la mesa junto a la mano de ella. Pierce se volvió hacia mí por primera vez. Me miró un instante de más. Y luego dijo las 6 palabras. Deberías sentarte para esto. Una pausa. Te concierne más de lo que crees. Me senté. Mi abuela cogió el bolígrafo y lo sostuvo sobre la primera página. Luego se detuvo. Me miró. Y por una vez, aparentaba su edad. Y había algo bajo la calma que nunca había visto allí antes. Algo parecido a una disculpa. Debería habértelo dicho antes, dijo. Tocó la primera página. Esto es el Blueville. Movió el dedo a una segunda página, una sola hoja con su propia pestaña. Y esto, dijo, es sobre ti. Mi teléfono vibró en mi bolsillo. Lo ignoré. Más tarde, vería que era Sloane. 3 palabras. Estás en casa de la abuela. Pero en ese momento, no podría haber apartado la vista de esa mesa ni aunque la casa estuviera en llamas. Harwell habló, y me obligué a escuchar en lugar de dar vueltas, porque una cocina te enseña a ir despacio cuando todo sucede a la vez. Ashford no estaba comprando el edificio, dijo. Ni siquiera estaban comprando realmente el restaurante. Resopla. No estamos comprando un restaurante, dijo. Estamos comprando lo que lo convirtió en un restaurante. La marca Blueville. El nombre. Y una licencia para las recetas. Las recetas de mi abuela. Para desarrollar una línea de venta al por menor que llevaría su nombre a estanterías tras las que probablemente nunca estaría. Dijo cifras. 2,8 millones de dólares por adelantado. Una estructura de regalías por encima que podría llevarlo con el tiempo a cerca de 3,6 millones de dólares. Lo dijo como si estuviera hablando del tiempo. Porque para él, era el tiempo. Para mí, fue un sonido que sentí en los dientes. Mi abuela, que cocinó durante 31 años en un restaurante donde un desayuno completo costaba menos que una entrada de cine, no parpadeó ante 3,6 millones de dólares. Ya lo sabía. Lo sabía desde hacía meses. Se había sentado frente a mí en las cenas de los domingos con esta cifra en el bolsillo y había dejado que mis padres la llamaran una carga. El dinero es una herramienta, me dijo en voz baja mientras Harwell ordenaba sus papeles. Las recetas son lo importante. Luego Pierce deslizó la única hoja con pestaña hacia mí, y leí la línea de arriba, y la cocina se alejó mucho. Custodia de las recetas, Karen Hills. ¿Qué es esto?, dije. No salió como una pregunta. No tenía aliento para una pregunta. Es un papel, dijo Harwell. La condición de venta de su abuela. Las recetas se licencian, pero siguen siendo atendidas por una persona que Ashford reconoce y consulta sobre cada producto que lleva su nombre. Ella te nombró a ti. La guardiana. La que se asegura de que siga siendo suyo cuando llegue a un paquete. No es ceremonial. Viene con un puesto y voz. Miré a mi abuela. ¿Por qué yo? No recurrió a un discurso. Nunca lo hace. Porque te enseñé con mis manos, no con el libro, dijo. Sloane puede vender cualquier cosa. Tú puedes hacerlo real. Eso es lo más raro, y es lo único que evita que esto se convierta en otra caja en una estantería con la cara de un extraño. Quiero ser honesta sobre lo que sentí porque no fue triunfo. Fue más cercano al vértigo. Durante 34 años, había sido la que venía, la que hacía, la que nadie pensaba en invitar. Y ahora, la única persona en esta familia que me había observado todo el tiempo había escrito mi nombre en lo que más amaba, y no sabía cómo soportarlo. Pensé en todas las mañanas que había estado en esa tabla de cortar con sus manos sobre las mías. Comprendí por primera vez que no había estado pasando el tiempo con una nieta aburrida.
Había estado eligiendo una sucesora y dejándome pensar que era solo amor. Eran ambas cosas. Pensé en cada domingo que había pasado en su cocina mientras mis padres estaban ocupados en otro lugar. Cada vez que me había dado una tarea en lugar de una disculpa por su ausencia. Pela esto. Vigila esto. No dejes que se corte. Lo había tomado como tareas. Era un aprendizaje. Y lo había escondido dentro del afecto para que nunca me sintiera como una obligación, de la manera que ella debía saber que me sentía en todas partes. Harwell no había terminado. Quería que entendiera lo que una firma hace y no hace. Esto pone en marcha el reloj, dijo. Diligencia de vida, trabajo de marca, desarrollo minorista. Nada llega a una estantería de la noche a la mañana. Y quiero ser claro al respecto para que nadie en su familia diga más tarde que presionamos a una mujer confundida. Estos son meses de trabajo. Hizo una pausa. Pero el relanzamiento, la parte pública, eso puede ocurrir en semanas. Traeríamos la línea a casa. Aquí. Una bienvenida del Blue Beer en el restaurante. Así, el pueblo que la creó puede probarla primero. Mi abuela firmó la primera página. El bolígrafo se movió lento y seguro. Firmó la segunda, la que tenía mi nombre, y dejó el bolígrafo entre nosotras como si fuera algo que quisiera que yo guardara, no algo con lo que hubiera terminado. Los dos hombres recogieron sus copias y se levantaron. Pierce le estrechó la mano con las dos suyas. Cuando la puerta se cerró tras ellos, la abuela se quedó junto a la ventana y vio cómo su coche se alejaba por la carretera. «Volverás enfadada», me dijo. «No con ellos. Contigo. Dale un día». Se equivocó sobre el día. Tenía razón en todo lo demás. Mi teléfono volvió a vibrar en la encimera, y esta vez miré. Una captura de pantalla había llegado al chat familiar, reenviada por mi madre, o quizás reenviada a propósito desde un número guardado en el teléfono de la abuela como Loretta de al lado. 2 hombres de traje en casa de Harriet esta mañana. Matrículas de otro estado. Pensé que querría saberlo. Debajo, mi madre había escrito una respuesta y luego la había borrado, reemplazada por 3 puntos que palpitaban y se detenían, palpitaban y se detenían. En algún lugar a 1500 millas de distancia en un albergue lleno de champán, mis padres acababan de descubrir que había habido extraños en lo que mi madre llamaba la casa de mamá. Y debajo de eso, un mensaje privado de Sloane para mí. Estaba escribiendo. Aparecieron los 3 puntos. Desaparecieron. Volvieron a aparecer. Lo que fuera que quisiera decir, no podía terminarlo. Eso importaba más de lo que yo sabía. Para entender por qué a todos les importaba tanto, hay que entender el restaurante y por qué mi familia pasó toda su vida avergonzada de lo mejor de ellos. Mi abuelo abrió el Blue Beer en 1990, el año antes de que yo naciera. Pintó la puerta de entrada de azul porque la abuela se lo dijo. «Píntala de azul», había dicho ella. La gente recuerda el azul. Él lo hizo, y la gente lo recordó. Durante 31 años, esa puerta azul se abrió antes del sol, y el café estaba listo antes de que la puerta se abriera, y todo el pueblo pasaba por esas cabinas. Primeras citas, entrevistas de trabajo, la mañana después de los funerales cuando nadie podía enfrentarse a su propia cocina. Hay una cabina en la esquina donde 3 generaciones de una misma familia se comprometieron. El Blue Beer no era un negocio para este pueblo. Era una habitación que todos compartían. Mi abuelo conocía el pedido de cada cliente habitual y la mitad de sus secretos. Llevaba un plato a una cabina, lo dejaba, decía la única cosa que esa persona necesitaba oír esa mañana, y seguía adelante antes de que pudieran agradecérselo. Cuando la fábrica del otro lado del condado despidió a 200 personas un invierno, el Blue Beer alimentó discretamente a muchas familias que no podían pagar del todo, y nadie dijo nunca una palabra al respecto porque Al llevaba una cuenta corriente en su cabeza y perdonaba la mayor parte. Ese era el negocio del que mis padres se avergonzaban. Ese era el restaurante que mi padre llamaba una vergüenza en las cenas. Solía pensar que era solo un snob. Ahora entiendo que era peor que eso. Tienes que estar ya planeando vender algo para esforzarte tanto en avergonzarte de ello. La abuela cocinaba.
El abuelo dirigía el comedor y contaba los mismos 6 chistes durante 3 décadas, y de alguna manera nunca dejaron de funcionar. Y las recetas vivían en el cuaderno azul, y el cuaderno vivía en cualquier bolsillo del delantal que mi abuela llevara puesto, y nunca se confió a nadie más, ni siquiera a los cocineros que entrenó durante 20 años. El abuelo murió en 2020. Yo estaba allí. Fue rápido, y fue un martes, y el restaurante cerró exactamente un día antes de que la abuela lo abriera de nuevo porque dijo que Al se habría enfurecido al verlo oscuro. Mantuvo su silla en la esquina de la cocina del restaurante y nunca dejó que nadie se sentara en ella. Mantuvo su delantal en el gancho junto a la cámara frigorífica incluso después de reducir el local y dejar que un gerente se encargara del día a día. Cuando el dolor la sorprendía, decía, él no habría volado a ninguna fiesta. Se habría quedado. No entendí cuánto lo decía en serio hasta lo de la cena congelada. Mi padre creció en esa cocina y pasó su vida adulta fingiendo que no lo había hecho. Dennis quería ser el tipo de hombre cuya madre estaba jubilada, no el tipo cuya madre regentaba un restaurante. Oí a mi madre instruirlo una vez, hace años, en un evento de trabajo, con su mano ligera en su manga. Dile a la gente que tu madre está jubilada, dijo. No digas, restaurante. Yo tenía 16 años, y me quedé allí sosteniendo una bandeja de aperitivos de otra persona, y entendí que estaban avergonzados de la mujer que alimentaba a medio condado. La abuela sabía lo que pensaban de ello. Me lo dijo esa mañana mientras limpiábamos las tazas de café después de que los hombres se fueran, y fue la primera grieta en la historia que creía entender. Les dejé creer que el trato se había cancelado el otoño pasado, dijo. Ashford vino a verme en otoño. Dennis se enteró de alguna manera, trató de hacerse el intermediario, y cuando no funcionó como él quería, le dejé pensar que todo se había desmoronado. La gente se relaja cuando cree que ha ganado. Secó una taza y la puso en el escurridor. Reservaron su semana en Aspen porque estaban seguros de que no quedaba nada que vigilar aquí. Pensé en el momento, la fiesta de una semana, la casa vacía, la firma programada para la única mañana en que ella sabía con certeza que todos estarían a 1000 millas de distancia. Y recordé algo que Sloane había dicho en Acción de Gracias, soltado entre las patatas y el pastel, riendo. Mamá ya nos prometió el Bluebeard. No lo había pensado desde entonces. Prometido. Como si mi abuela fuera un mueble que heredas, algo que se asigna. Como si toda su vida fuera una partida en el plan de otra persona. Sloane se casaba con la familia Wade, y los Wade dirigían un grupo hotelero, restaurantes y complejos turísticos por todo el estado. Y entendí, de pie junto al fregadero con un paño de cocina, exactamente lo que mis padres habían querido. Habían querido que el Bluebeard fluyera a través de Sloane, a través de la boda, hacia los Wade. Mi abuela acababa de enviarlo a un lugar que no podían alcanzar y había puesto mi nombre en la puerta. Fue entonces cuando oí el coche en el camino de entrada. No el coche de los hombres, un coche de alquiler tomado rápido en la curva. Mis padres habían reducido su fin de semana a un día y medio, y estaban en casa. Dennis entró por la puerta sin cerrar sin llamar, lo cual es algo sobre mi padre que deberíais recordar. No llamaba a la casa de su propia madre porque había dejado de pensar en ella como si fuera suya. Volamos por esto, dijo, antes incluso de dejar su bolsa. Sus ojos se dirigieron a la mesa, a las copias de la carpeta apiladas ordenadamente donde los hombres las habían dejado. ¿Qué le dejaste firmar? Mi madre entró detrás de él, todavía con su ropa de viaje, y sus ojos encontraron el cuaderno azul, que la abuela había puesto sobre la mesa a propósito, y la cara de mi madre se puso del color del agua sucia de los platos. Ese libro pertenece a esta familia, dijo Dennis, no a sus caprichos. Es su libro, dije. Ella lo escribió, cada página. No me miró. Rara vez lo hace cuando hay una decisión que ganar. Miró a su madre, y la abuela le devolvió la mirada con la firmeza de alguien que ha estado esperando mucho tiempo esta conversación exacta y ha decidido no inmutarse cuando finalmente llega. Estás cansada, mamá, dijo Dennis, y su voz se volvió suave y razonable, y eso fue de alguna manera peor. Has estado demasiado sola. La gente se aprovecha de eso. Déjame ver lo que te hicieron firmar. Déjame protegerte. He estado sola, asintió ella, porque me dejasteis sola ayer con una caja que ni siquiera calentasteis.
Dennis cambió de táctica. Él hace esto. Cuando la fuerza no funciona, recurre a la pena. Sacó una silla y se sentó frente a ella, sin ser invitado, y juntó las manos como un hombre en la iglesia. Me criaste mejor que para pensar que te haría daño, dijo. Estoy tratando de mantener a esta familia unida. Es todo lo que siempre he intentado hacer. Mi abuela lo miró durante un largo momento, y vi algo moverse detrás de sus ojos, 10 años de algo. Y solo dijo, tienes una forma extraña de mantener las cosas unidas, Dennis. Él no entendió a qué se refería. Yo lo entendí más tarde. Estaba hablando de 2016, y él ni siquiera sabía que ella lo sabía. Mi madre me cogió del brazo y me sacó al porche, lejos de ellos dos, y bajó la voz al registro que usa cuando está a punto de reformular la realidad. No tienes ni idea de lo que has hecho, dijo. Yo no hice nada. Ella tomó una decisión. Está confundida, Karen, dijo mi madre suavemente, como un diagnóstico, como amor. Tiene 79 años. Aparecen extraños. La halagan. Le hacen firmar cosas que no entiende. Deberías habernos llamado en cuanto entraron. Somos su familia. La estamos protegiendo. Eso es todo. Ahí estaba. Confundida. Protegiendo. Las dos palabras sobre las que iban a construir todo su caso, y ya podía ver la forma que tomaría. Mantuve mi voz nivelada porque he aprendido que cuanto más tranquila estoy, menos pueden llamarme histérica. Mi madre no respondió. Su mandíbula se movió, y no salieron palabras. Y dentro, pude oír el teléfono de Dennis sonando en altavoz, y era Sloane, todavía en Aspen, y su voz llegó débil e incierta. Mamá, ¿es esto lo que juraste que la abuela nunca haría? Lo que juraste que nunca haría. Mi hermana sabía algo. Sabía antes de todo esto que había algo específico, sobre lo que mis padres se habían estado asegurando mutuamente durante años que nunca sucedería. Mi padre también lo oyó, y terminó la llamada a mitad de la frase, cortando a su hija favorita delante de mí porque había dicho una palabra de más. Luego salió al porche y me dio la versión de sí mismo que él cree que es razonable. Devuélvelo, dijo. Lo que sea que te haya dado, devuélvelo a la familia. O le diremos a la gente que no estaba en su sano juicio cuando lo hizo, y dejaremos que un médico decida eso por ella. No quieres que el nombre de tu abuela se vea arrastrado por eso. Yo tampoco. Lo dijo como un favor, como si nos estuviera ahorrando algo a ambos. Esa noche, en la mesa de la cocina de la abuela, sonó mi teléfono de un número que no conocía. Casi lo dejé pasar. Contesté porque contesto. No me conoces, dijo una voz de mujer. Mi nombre es Frances Cole. Franny. Trabajé en el mostrador del Blue Bear durante 22 años. Un respiro. Hay algo que deberías saber sobre tu padre, de hace mucho tiempo. Toda la estrategia de mis padres cabía en 2 palabras, y quiero ser precisa al respecto porque iban a pasar las siguientes semanas tratando de hacerla realidad. Confundida. Robando. La mañana después de que volvieran a casa, me senté en la cocina de la abuela con la caja congelada todavía en la encimera donde la había dejado como una especie de prueba, y finalmente hice en voz alta los cálculos que había estado haciendo en mi cabeza. El recibo de esa caja marcaba las 7:52 de la mañana. La primera foto de Aspen de mi madre, la de la puerta de embarque, fue publicada a las 19. Habían estado en esta casa a las 7:52, y no había ninguna versión de Nos quedamos atascados que sobreviviera a una marca de tiempo y una foto de la puerta de embarque con 1 hora de diferencia. Se lo dije a mi padre cuando pasó a presionarme de nuevo, y lo vi decidir, en tiempo real, cambiar de tema. Nadie está hablando de la cena, dijo. Estamos hablando de una mujer que usó a una anciana vulnerable para quedarse con todo. Esa mujer era yo. Y para esa tarde, estaba en todas partes. Un primo con el que no había hablado en un año me envió un mensaje de texto con un párrafo que comenzaba, no quiero tomar partido, pero... Una tía me envió una captura de pantalla de un mensaje que mi madre había enviado al hilo de la familia extendida. Karen está usando a la abuela para quedarse con todo. Estamos desolados. La palabra desolados hizo mucho trabajo.
Una mujer con la que había ido al instituto, en la que no había pensado en una década, me envió un mensaje para decir que había oído lo que estaba pasando y que esperaba que hiciera lo correcto. Así de rápido viaja una historia cuando las personas que la cuentan tienen práctica en contarla. También llegó a mi cocina en Columbus. Mi jefe me llamó a su oficina, amable pero cuidadoso, y me preguntó si había una situación familiar de la que debería saber, porque alguien le había enviado al restaurante un largo correo electrónico sobre mi carácter. Le dije la verdad en 4 frases, y me creyó porque he trabajado para él durante 6 años y mis padres no lo conocen de nada. Pero me quedé en esa oficina después y entendí lo que estaban dispuestos a hacer. Estaban dispuestos a ir a por mi trabajo para proteger una historia que ya habían perdido. Me hizo ser cuidadosa. Me hizo guardarlo todo. Así que hice lo que hago, que no es gritar. Recopilé. Le pregunté a la abuela si todavía tenía los correos electrónicos del otoño, de cuando Ashford se puso en contacto por primera vez, y los tenía. Impresos en una carpeta propia porque mi abuela nunca ha confiado en una pantalla para guardar nada para ella. Y en esa carpeta había una impresión de un correo electrónico que mi padre había enviado a Ashford en octubre, por encima de ella, sin que ella lo supiera, y lo leí 2 veces para estar segura de lo que estaba viendo. Como representante de la familia, había escrito mi padre, me encargaré de los asuntos de mi madre en adelante. Por favor, dirijan toda la correspondencia a mí. El representante de la familia. Había intentado interponerse entre mi abuela y el comprador para convertirse en la puerta por la que todo tenía que pasar. Ashford había respondido con 2 líneas, educadas y definitivas. Les habían indicado que trataran directamente con la señora Hills y que respetarían sus deseos únicamente. Ese fue el momento en que mi padre se enteró de que el trato era real, y por eso había vuelto a casa tan rápido. Y también planteó una pregunta que no podía quitarme de la cabeza. Si mi padre estaba tan hambriento, tan dispuesto a actuar a espaldas de su propia madre, ¿por qué había mantenido todo tan en secreto durante todos estos meses? ¿Por qué ocultarlo en lugar de luchar abiertamente, donde era mucho mejor ganando? Mientras tanto, la amenaza de la anciana confundida se cernía sobre todo, y me preparé para que se convirtiera en una verdadera pelea. Un médico, un tribunal, un año de la dignidad de mi abuela a juicio. No fue así. La abuela lo manejó en aproximadamente 1 minuto. Sacó un sobre de la misma carpeta y lo deslizó sobre la mesa. Dentro había una carta de su médico fechada 1 mes antes, en febrero, una evaluación cognitiva completa. Clara, lúcida, competente para tomar sus propias decisiones, en el lenguaje sencillo que usan los médicos cuando quieren que un documento sea válido. Déjalo susurrar, dijo. Vi a un médico el mes pasado a propósito. A propósito. Había entrado en esa cita en febrero sabiendo que esta acusación exacta iba a llegar, y la desactivó antes de que se pronunciara en voz alta. La mayor amenaza de mi padre ya estaba muerta en un cajón. Miré a mi abuela al otro lado de la mesa de su cocina y revisé de nuevo todo lo que creía entender sobre lo adelantada que había estado a todos nosotros. Ella captó la expresión de mi cara, y aún no había terminado. El libro es solo la mitad de lo que deberían temer, dijo. Todavía no lo entendía. Estaba a punto de hacerlo. Antes de contaros lo que hizo mi padre hace años, quiero preguntaros algo, y quiero que lo respondáis de verdad. Si hubierais estado en el lugar de mi abuela y os hubierais enterado de lo que ella se enteró, ¿habríais perdonado a vuestro propio hijo, o habríais guardado silencio y observado cómo ella lo hizo durante años? Ponedlo en los comentarios. Guardad vuestra respuesta. La necesitaréis en 1 minuto. Al día siguiente, conduje para encontrarme con Fran y Cole. Me había pedido que fuera al restaurante, y estaba esperando en la cabina del fondo. Una mujer de unos 60 años con harina permanentemente bajo las uñas y un rostro que había servido 10.000 desayunos. Tenía un café servido para mí antes de que me sentara. Luego, puso un trozo de papel sobre la mesa entre nosotras y lo giró boca abajo primero, como si necesitara un segundo antes de mostrarme el anverso. Tu padre intentó vender estas recetas una vez, dijo, hace años, y alguien en esta familia aceptó guardar silencio al respecto. Le dio la vuelta al papel. Era una vieja nota de pedido, del tipo que usaba el restaurante, verde y delgada, y en la parte de atrás, con una letra cuidadosa, había una nota, una fecha,
2016, y una línea, de llamó a Holbrook sobre las recetas del Blue Beer. Querían el libro. Holbrook Foods, el competidor de Ashford, el otro nombre en el pasillo del supermercado. Atendí esa llamada por accidente, dijo Franny. Cogí la línea del restaurante una mañana, y la llamada ya estaba transferida a algún sitio, y oí lo suficiente antes de colgar. Tu padre quería vender las recetas de tu abuela a Holbrook, a sus espaldas, mientras ella todavía estaba de pie en esa estufa todos los días. Le habría quitado el libro del delantal si hubiera podido ponerle las manos encima. ¿Por qué no sucedió?, pregunté. El rostro de Franny se suavizó en algo parecido al dolor. Porque Harriet se enteró. Se enteró, y lo detuvo en seco. Y luego hizo lo que más cuesta. Me miró. Eligió quedarse con su hijo. Nunca volvió a confiar en él. 10 años, Karen. Lo ha sabido durante 10 años, y nunca le dijo una palabra a nadie, porque decirlo habría significado perderlo. Y acababa de perder a tu abuelo, y no estaba lista para perder a nadie más. Me quedé pensando en eso. 10 años. Una década de cenas de domingo y citas para cataratas y mi padre llamándola confundida, y todo el tiempo ella había sabido exactamente quién era él y había elegido, a su propio costo, mantener la paz. Reinterpretó cada cosa amable que le había visto hacer. Su tolerancia no era debilidad. Su paciencia no era niebla. Era una herida que había estado curando en silencio, sola, durante 10 años para que el resto de nosotros pudiéramos seguir fingiendo que éramos una familia. Solía observarlo en la cena del domingo, dijo Franny, de la manera que observas el tiempo que sabes que va a llegar. Educada. Preparada. Le dio de comer cada semana durante 10 años y nunca le dejó ver que había dejado de creer una sola palabra de lo que decía. No sé cómo lo hizo. Yo no habría podido. Franny rodeó su taza de café con ambas manos. Pero te diré lo que creo que realmente estaba haciendo todo ese tiempo. Creo que estaba esperando el día en que supiera con certeza cuál de vosotras dos era cuál. Y creo que tu cumpleaños finalmente se lo dijo. Franny sacó algo más de su bolso. Una fotocopia. Una sola página, descolorida. Un borrador de acuerdo de 2016, nunca completado. En la parte superior, en el lenguaje frío de los contratos, parte A, Dennis Hills, transferencia de recetas patentadas. El nombre de mi padre en blanco y negro junto al crimen exacto del que ahora me acusaba a mí. Casi me pierdo el último detalle. En la esquina de la página, en una línea de copia, un conjunto de iniciales, S.H. Sloane Hills. Mi hermana tenía 19 años en 2016. Y sus iniciales estaban en la línea de copia del documento que mi padre intentó enterrar. Entendí entonces la forma de todo el asunto. No fue una única mala decisión que mi padre tomó en un año difícil. Era un patrón. En 2016, había intentado vender las recetas a un competidor. En 2026, había intentado canalizarlas a través del matrimonio de mi hermana con los Wade. El mismo robo. Un traje más bonito. Y mi abuela, que lo había visto hacerlo la primera vez y se lo había tragado entero, había pasado una década asegurándose silenciosamente de que cuando lo intentara de nuevo, ella sería la que sostuviera el bolígrafo. Esa noche, Sloane me envió un mensaje de texto. No al hilo familiar. Solo a mí. ¿Podemos hablar? A solas. Antes de la bienvenida. Nos encontramos en un restaurante que no era el nuestro. Terreno neutral. Un local de una cadena junto a la autopista donde nadie nos conocía. Y mi hermana parecía no haber dormido en días. Había vuelto de Aspen. La fiesta de compromiso había terminado, y algo más había comenzado en su lugar. Lo sabía, dijo, antes de que pudiera preguntar. Sobre lo de 2016. Tenía 19 años. Papá me metió en el ajo porque necesitaba a alguien en la familia que pareciera leal. Alguien a quien poner en copia. Y me dije a mí misma que no era mi problema. Era entre él y la abuela. Su voz se quebró, y no intentó ocultarlo. Era mi problema. También es mi abuela. Simplemente me gustaba ser a la que no le pedían nada. Era más fácil ser la favorita que ser honesta.
No la rescaté de ello. La dejé sentarse en ello. Porque ella había dejado que la abuela se sentara en ello durante 10 años. Luego Sloane metió la mano en su bolso y puso algo sobre la mesa. No una fotocopia. El original de la página de 2016 con la firma real de mi padre. La tinta real. Franny te dio la copia, dijo. He tenido la real desde que tenía 19 años. Ni siquiera sé por qué la guardé. Quizás para que algún día pudiera hacer esto. La deslizó sobre la mesa hacia mí. Haz lo que yo no pude. Le llevé ambas páginas a la abuela. Le conté todo, la nota, la copia, el original, las iniciales de Sloane, la confesión de Sloane. Le pregunté qué quería hacer. Si quería abogados, si quería hacer que Dennis pagara de la manera en que la ley hace pagar a la gente, con archivos y audiencias y su nombre en un expediente. Lo pensó durante mucho tiempo, girando su taza de café un cuarto de vuelta sobre la mesa, como hace cuando está decidiendo algo que ya ha decidido en su mayor parte. Nada de tribunales, dijo. Soy demasiado vieja para pasar un año del tiempo que me queda en una habitación de color beige viendo a abogados discutir si sé lo que hago. Me miró. Ashford trae la línea a casa en unas pocas semanas. Una bienvenida en el restaurante. Todo el pueblo está invitado. Que el pueblo vea quién cocinó y quién intentó vender. Ese es el único jurado que quiero. Así que esperamos la bienvenida. Y en la mañana de la misma, mis padres entraron en el Blue Bear con sus mejores ropas, sonriendo a los vecinos, estrechando manos, seguros de que todavía controlaban la sala. El restaurante no había estado tan lleno en años. Ashford había convertido la bienvenida en algo a lo que todo el pueblo estaba invitado. Y todo el pueblo vino. Quizás 80 personas abarrotando las cabinas y de pie en 3 filas a lo largo del mostrador. Además de un periodista del periódico del condado con un cuaderno y un fotógrafo instalándose en la esquina. Había muestras en bandejas, los primeros prototipos de la línea minorista, empaquetados en azul. El nombre de mi abuela en la parte delantera en una caligrafía que parecía la suya porque era la suya, escaneada directamente de una página del cuaderno. Dalton Pierce se levantó junto a la caja registradora para decir unas palabras. Todo lo que probaréis hoy comenzó en esta cocina, dijo, y señaló las paredes, la puerta azul, la esquina donde todavía estaba la silla de Earl. Las estanterías vendrán después. La historia comienza ahora. Levantó un pequeño paquete azul. No vamos a poner el nombre de una fábrica en esto. Vamos a poner el suyo. Y ella tendrá voz en cada lote mientras quiera. Y después de eso, alguien en quien ella confíe lo hará. Y fue entonces cuando mi padre pidió decir algo. Cruzó la sala y cogió el pequeño micrófono antes de que nadie pudiera decirle que no y se volvió para enfrentarse a sus vecinos con la fácil confianza de un hombre que nunca en toda su vida ha sido descubierto. Siempre hemos protegido a mamá, dijo. Cálido, agraviado, perfecto. Algunas personas simplemente vieron una oportunidad. Sus ojos me tocaron durante medio segundo. Es difícil ver a alguien aprovecharse de una persona a la que quieres, alguien que no está tan lúcida como antes. La sala se inclinó hacia él. Era bueno. Había estado ensayando esta cara toda su vida. No había planeado hablar, pero mi abuela puso su mano plana en mi espalda una vez y la dejó allí, y me levanté. No os quedasteis atascados, dije. Mi voz salió más firme de lo que me sentía. La sala se giró. En su cumpleaños, seguís diciéndole a la gente que os quedasteis atascados en el aeropuerto, que no se pudo evitar. Sostuve el recibo del supermercado. Esto tiene una marca de tiempo de las 7:52 de esa mañana. Estabais en su casa a las 7:52. Dejasteis una cena congelada en su mesa, y ni siquiera la calentasteis. Y luego volasteis a Aspen y publicasteis una foto una hora después. Un murmullo se extendió por las cabinas. La sonrisa de mi padre se mantuvo, pero le costó algo mantenerla ahora. Eso es un asunto familiar privado, dijo. Este no es el lugar. Y esto, dije, y sostuve el correo electrónico, eres tú el pasado octubre, escribiendo a Ashford, llamándote el representante de la familia, tratando de interponerte entre tu madre y su propia decisión. Te dijeron que no.
Por eso lo ocultaste. Eso es un malentendido de negocios, dijo Dennis al micrófono, y fue el tono equivocado, demasiado rápido y demasiado agudo, y la sala lo oyó. Así que sostuve la última página, el borrador de 2016, con su nombre en la parte superior. Dejé que la sala lo viera antes de decir nada. En 2016, dije, intentaste vender sus recetas a Holbrook, a un competidor, a sus espaldas, mientras ella todavía estaba de pie en esa estufa todos los días. Lo dejé reposar un instante. Estás en su restaurante, sosteniendo su micrófono, acusándome de robar exactamente lo que ya intentaste vender. El murmullo se convirtió en algo con peso ahora, un sonido bajo que se movía a través de 80 personas que habían comido en esta sala toda su vida. Vi rostros que había conocido toda mi vida haciendo cálculos. Loretta de al lado, que había enviado el mensaje de texto que lo inició todo, tenía una mano sobre la boca. El anciano en la cabina de la esquina había dejado su tenedor. El periodista había dejado de escribir y solo miraba a mi padre ahora, lo cual es peor para un hombre como mi padre que cualquier pregunta. Había construido toda una vida sobre ser el razonable en cada sala. La sala acababa de decidir en silencio que no lo era. El periodista escribía rápido. Mi padre abrió la boca, y por un momento, no salió nada, porque no había nada que decir. Y vi a Dennis Hills perder el control de una sala en la que estaba en medio por primera vez en mi vida. Entonces Sloane se levantó. Caminó hacia el mostrador, y le quitó el micrófono de la mano a nuestro padre, suavemente, como le quitas algo a una persona que está a punto de dejarlo caer. Y dejó la página original de 2016 sobre el mostrador frente a la abuela, donde el periodista y los vecinos y el fotógrafo podían verla. Lo sabía, dijo Sloane. Su voz temblaba, y dejó que temblara. Tenía 19 años, y lo sabía, y me quedé callada porque era más fácil. Porque me gustaba más ser la favorita que ser honesta. Miró a la abuela. Lo siento. Yo también debería haberme quedado. Mi madre cruzó la sala, cogió a mi padre del brazo y lo arrastró hacia la puerta. Con la barbilla en alto, todavía interpretando la dignidad, y los dos salieron del Blue Bird por esa puerta azul con todo el pueblo mirándolos irse. Nadie se movió para detenerlos. Nadie se movió para seguirlos. El silencio en el que salieron fue su propio tipo de veredicto. La abuela se levantó. Cogió el micrófono por último, y no levantó la voz porque nunca lo ha hecho. Tengo 79 años, dijo. No estoy confundida. Dejó que la sala asimilara eso. Sé exactamente quién se quedó. Me miró a través de toda esa gente, y levantó el cuaderno azul del mostrador y lo sostuvo ligeramente hacia mí. No un discurso. Solo una mano y un libro y una sala llena de testigos. Un anciano en la cabina de la esquina, un cliente de los primeros días del restaurante, dio un bocado a una de las muestras, masticó y dijo a nadie y a todos, sabe a 1995 aquí dentro. Sabe a hogar. Necesito deciros algo directamente antes de contaros cómo terminó. Si hay alguien en vuestra vida que se ha quedado en silencio, un abuelo, un padre, el que aparece y hace el trabajo y nunca recibe la invitación, no esperéis a que una sala llena de gente finalmente se dé cuenta. Compartid esto con ellos hoy. Decidles que quedarse nunca fue invisible para vosotros, aunque fuera invisible para todos los demás. Porque de eso se trata. Eso es lo que mis padres nunca entendieron. El trato se cerró a mediados de mayo, limpio, en los términos de mi abuela y de nadie más. Los rumores sobre mí murieron como mueren los rumores, en silencio y sin disculpas, una vez que las personas que los difundían fueron vistas exactamente como lo que eran. La línea minorista todavía estaba a meses de una estantería real, como Harvell había prometido que estaría, pero ahora era suya, protegida, con mi nombre en la página que lo mantenía así. Mi padre pidió reunirse. Casi no fui. Fui porque quería oír lo que había aprendido, y la respuesta fue nada. Seguimos siendo familia, dijo, con un café que no bebió. Hay suficiente para compartir, Karen. Nadie tiene que alejarse de nadie. Seamos razonables. También dijiste eso en 2016, dije. Hay suficiente para compartir, justo antes de intentar quedártelo todo. No tuvo respuesta para eso. No la hay.
Intentó algunas formas más de la misma frase. Familia, razonable, suficiente. Y dejé que cada una aterrizara y no fuera a ninguna parte. Establecí el límite de la manera que mi abuela me enseñó a hacer todo, claramente, sin acaloramiento. Eres bienvenido a la mesa, le dije, cuando lo hayas considerado honestamente, no antes. Luego terminé la llamada, y no me sentí poderosa, y no sentí que hubiera ganado. Sentí que finalmente había dejado de explicar mi familia a la gente, lo cual es su propio tipo de silencio, y quizás el mejor tipo. El periódico del condado publicó su historia ese fin de semana. Fue cuidadosa y factual, y no necesitó editorializar porque los hechos hicieron el trabajo por sí mismos. Mencionaba el cumpleaños. Mencionaba la cena congelada y la foto de la puerta de embarque con 1 hora de diferencia. Mencionaba 2016 sin nombrar nunca a Holbrook porque el periodista fue más amable de lo que mi padre merecía. Mi madre lo llamó un artículo difamatorio. Todos los demás lo llamaron el periódico del martes. En un pueblo de este tamaño, algo así no te arruina. Simplemente te reubica. Mis padres solían ser la familia con la madre jubilada y la hija que se casaba con dinero. Ahora son los que le dejaron a Harriet una cena congelada en su 79 cumpleaños. Esa es la frase que se les atribuye ahora. En la cola de la farmacia, en la ferretería, se ganaron cada palabra. No todos se pusieron de mi lado. Esa es la parte que nadie te cuenta. Algunos de los parientes se quedaron en silencio y permanecieron en silencio. Una tía todavía llama a mi madre la agraviada. Un primo me dijo que había humillado a la familia, como si la humillación hubiera comenzado conmigo y no en una puerta de embarque a las 9 de la mañana. Dejo que crean lo que necesiten. He terminado de discutir con gente que decidió el final antes de leer la historia. Sloane fue diferente. Sloane preguntó, realmente preguntó. Y vino al restaurante y preguntó con voz baja, ¿la puerta sigue realmente abierta para mí? La abuela respondió a esa pregunta ella misma. Puedes ganarte el regreso a esta cocina, dijo, un turno a la vez. No un perdón entregado como un favor de fiesta, una puerta dejada entreabierta con el trabajo de atravesarla dejado enteramente a Sloane. Mi hermana cogió un delantal del gancho a la mañana siguiente y se presentó para el turno temprano, y se ha presentado cada semana desde entonces. Y la abuela todavía le corrige el agarre del cuchillo como una vez corrigió el mío. Entonces mi abuela me miró. Hay una cosa más, dijo, que nunca te di como es debido. Fue unas semanas después, cerca de finales de mayo, cuando me lo dio. Me entregó una carta primero, doblada con su letra, fechada el 14 de marzo, su cumpleaños, la noche que me quedé. Mi deseo era simple, había escrito. Ser recordada por la que se quedó. Lo hiciste realidad antes de saberlo. Recordé las velas. Uno de verdad, le había dicho, pide un deseo de verdad. Y ella había dicho que ya lo había hecho, y que ya vería. Luego fue al aparador, y abrió el cajón cerrado con llave, y sacó el cuaderno azul. Y esta vez, no lo abrió para mostrarme una sola página. Puso todo el asunto en mis manos y cerró mis dedos alrededor de él. Nunca se trató de quien lo posee, dijo. Se trata de quien lo mantiene vivo. Abrí la cubierta. En la primera página, con una tinta que no había estado allí antes, había una nueva receta de su puño y letra, añadida recientemente, las letras un poco menos firmes que las más antiguas en las páginas de abajo. En la parte superior, había escrito 2 palabras, para Karen. En el mostrador del restaurante reabierto, hay ahora un pequeño paquete azul, un prototipo, el primero de la línea, con la palabra próximamente en la parte delantera en esa caligrafía que es realmente la suya. Guardo la vieja caja de la cena congelada más en mi mente que en mi cocina, pero pienso en ella cada vez que miro ese paquete. Le dejaron algo congelado, frío por dentro, en la mesa que alimentó a medio pueblo. Ella le está dejando al mundo algo cálido, y solo está empezando. Cocinamos esa noche, las 3, la abuela en el pase, cantando los pedidos como solía hacerlo. Yo en la línea y Sloane en su primer turno real, atándose un delantal y dejando que la salsa se cortara y recibiendo la orden, sin ninguna suavidad, de hacerlo de nuevo. Encontré la caja de velas en el cajón con la cuerda y las gomas elásticas, y encendí las pocas que quedaban de marzo.
Y comimos una comida de verdad en la misma mesa donde habían dejado la congelada, en una cocina que olía, una vez más, a la mejor comida del condado. La gente que solo aparece cuando las luces están encendidas nunca aprende para qué sirve la oscuridad. Mi abuela sí lo hizo. Y cuando importaba, me dejó quedarme.